Hola, ¿qué tal? Buenos días, Isaac y Arturo, que tengo por aquí. Espero que estén bien y pues bueno, dentro de la práctica que les dejé, hay 2 aspectos como que quedaron pendientes, ¿no? Por una parte, vamos a empezar a ver, aspectos que tienen que ver justo con nuestros sentidos. Digo, creo que la parte de la, propaganda, ¿no? Nos indica y siempre nos va a dar indicios junto con la publicidad a tener presente todo lo que puede expresar, ¿no? Al final, nuestro pensamiento, las ideas que vamos a ir generando a través pues, todos estos sentidos y todas estas percepciones que vayamos, captando, ¿no? En nuestro entorno, tienen mucho que ver con, la manera en la que lo vamos a presentar, ¿no? Vamos a ir desarrollando, procesos cognitivos justamente a través de todo lo que sucede en tiempo y forma, ¿no? En este momento, sirve justo para tener esas, influencias, tener como que todas, estas partes, ¿no? De un rompecabezas. Yo lo veo siempre de esa forma, ¿no? Que cada vez que iniciamos un proyecto, cada vez que iniciamos con el diseño de algo como tal, o sea para publicidad o no, siempre partimos de una idea y poco a poco vamos a ir, uniendo como las piezas, ¿no? Del rompecabezas. Vamos a ir viendo, por ejemplo, qué tipo de color vamos a utilizar, qué tipografía funciona más. Entonces es ir siempre construyendo a través de estos puntos, ¿no? Y de estos medios. Para ello, pues les dejé un video en donde pues se habla directamente de lo que es la sensación y de lo que es la percepción. Digo, son dos aspectos diferentes, no es un tema pues realmente complicado, es sencillo, ¿no? Pero siempre vale la pena pues poder identificar cuál es cada una, ¿no? Y en qué momento, pues, lo podemos ver o en qué podemos, justamente, actualizar a lo mejor un dato ahí que nos hace falta o que no sabíamos sobre este tema. Entonces, les pedí ideas principales que quisiera ahorita justo que me las pudieran, decir, este, pues, para que, podamos ir explicándolas cada uno, ¿vale? Entonces, a ver, Isaac, si me puedes leer justo las 5 ideas que lograste identificar del video. Sí, ¿de cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? Del primero. Ok, aquí está. El cerebro necesita tener una composición neuronal para una vez que recibe información la registre, se procese y de esta forma logre tener resultados a partir de lo más sencillo hasta lo más difícil. Ok, Es fundamental que la mayor parte, si no es que cada una de las piezas de tu cuerpo humano trabajen para que en verdad puedas notar la verdad. ujú, El cerebro ocupa un mínimo de información de todo el mundo para lograr procesarlo, así sea de forma visual, auditiva, olfativa, etc. bien, El cerebro, necesitamos sensaciones para lograr conseguir información. El cerebro, luego de haber adquirido información por medio de sensaciones, tenemos que hacer una interpretación de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, dándole una forma y sentido. El cerebro por sí solo no ve, solo actuaría como un procesador de computadora y
fallecería. Si no fuese por nuestros cuerpos, por nuestros propios sentidos y la actividad corporal que se registra. Ok, justo en este punto que ahora pudiste leer y que pues me llama la atención, dentro de todo lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Digo, creo que queda muy claro que es una fuente que capta toda la información y que nunca descansa. Es como justamente, ¿no? Lo hemos leído o muchas veces hemos escuchado que a lo mejor mientras dormimos hay una gran parte justo que de nuestro cuerpo, ¿no? Que siempre está como en reposo y demás, pero el cerebro nunca descansa, siempre está procesando esta información. Entonces, todas estas actividades neuronales que se hacen, ¿no? Es el registro muchas veces de toda esa información que acontece en este día, por ejemplo. Es el poder justamente tener y encontrar la forma, ¿no? En la que nosotros vamos a procesar y captar todo lo que nos afecta o aquello que nos hace justamente reaccionar de algún modo, aquellas estimulaciones que recibimos, esas señales que tenemos pues cada día, ¿no? Y al final se registran, se procesan y se guardan como tal. Entonces, aquí ya también vienen algunos aspectos de memoria de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Dependiendo de lo interesante o de lo que repercute justamente esta información, si la vuelvo o no un recuerdo. Entonces, pues nuestro cerebro siempre va a ser una máquina constante en donde pues siempre va a estar actuando conforme a estos impulsos que nosotros los vayamos catalogando, ¿no? Sea de una manera de mucho más volátil, o sea, de una manera mucho más permanente. Creo que ahí se encuentra toda la inspiración, se encuentran también como las partes más oscuras, ¿no? Que podemos tener también registradas en aquellos pasajes como tal de nuestra vida. Dentro de la propaganda siempre se va a tomar como base y como raíz pues cada una de estas percepciones como tal. Sabemos que hay propaganda que marcó directamente, ¿no? La historia, marcó una época. Entonces, ¿cómo era esa percepción que se tenía en esos momentos para poner ciertos elementos como tal? ¿Cómo era esa sensación que se tenía al poder a través de algún sentido, o en este caso la vista, este, cómo era ese proceso, ¿no? En el cual yo podía digerir a lo mejor esa información que veía. Digo, pongamos un ejemplo como tal, la propaganda de guerra. O sea, en realidad, ¿cuál era la percepción y la sensación que tenían estos líderes, ¿no? Que en algún momento despuntaron con todos estos actos de guerra, para que pudieran convencer a la gente, ¿no? A reclutar a mayor cantidad de soldados, pudieran lograr como sus objetivos en términos de hacer todo este tema de poder convencer, ¿no? De sugestionar, de poder entrar en esa barrera que mucha gente en algún momento tenía de la finalidad de lo que es la guerra. O sea, ¿de qué manera se va manejando a través del tiempo? Hoy en día, ¿cómo, cómo podemos ver que hay publicidad o también propaganda mucho más discreta, ¿no? Con estos tipos de temas, pero antes, ¿cuál fue el parteaguas que lo hacía fuerte? ¿Qué imágenes usaban? Digo, creo que en algún momento lo vimos, ¿no? También que sobre todo en la propaganda de Hitler se utilizaban pues principalmente niños, eran como que el elemento principal dentro de todo el estudio y dentro de toda la premisa que podemos tener
de la propaganda de Hitler. Creo que siempre va a sobresalir los niños vestidos de militares, sonriendo, ¿no? Y con algunos eslogan y algunas frases representativas de aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué percepción, qué pasaba en esta cabeza justamente de Hitler para poder representar un objetivo a través de los niños? ¿Cómo funcionaban como elemento para poder crear esta persuasión dentro de su audiencia, que en este caso pues eran ciertos puntos, ¿no? De Europa como tal, ¿no? Y de qué manera pudo hacer que los judíos se pudieran ver, ¿no? En toda esa zona de una manera diferente. ¿En qué momento cambió eso? O sea, en primera instancia, ¿en qué momento logró justamente de que la igualdad se perdiera? Digo, en estos momentos también tenemos problemas justo de igualdad y de muchos aspectos sociales, ¿no? Pero en ese momento, ¿cuál fue el momento en el que logró a través de estos medios que utilizó que los judíos se vieran justamente como otro tipo de raza inferior? O sea, es ahí donde podemos partir con el estudio y el análisis, ¿no? De qué tan importante es la percepción, qué tan importante es la sensación, ¿no? Dentro de estos puntos que mencionaba igual Isaac, en donde dice así, el cerebro ocupa el mínimo de información de todo el mundo para lograr procesarlo, así sea de forma visual, auditiva, olfativa o etcétera. Siempre que nosotros vemos algo nuevo, nuestro cerebro va a registrar la forma en la que se hace, pero solamente va a captar los elementos principales, ¿vale? Eso es justamente algo natural que sucede cuando vemos algo que a lo mejor también nos impacta, procesamos, o nuestro cerebro procesa el A, B, C, D, ¿no? De cómo funciona, y ya si nos interesa más, pues sabemos que lo vamos a investigar, que vamos a desarrollar, pues, un conocimiento mucho más específico, ¿no? Pues lo mismo pasaba en épocas antiguas. Muchas veces visualmente, o habían personas que ni siquiera sabían leer, entonces la manera de impactar era una vez nada más viendo la propaganda, cómo funcionaba, o qué mensaje directamente me quería dar, o si veía yo, por ejemplo, algunas propagandas que tenían que ver con niños, pues inmediatamente solamente captaba, ¿no? La imagen, y me quedaba con eso. Entonces, ¿qué tan perceptivos le llegamos a hacer en algún momento, que nos vamos creando justamente ideas, ¿no? Y al final estas ideas pueden que resulten realidad o no. Es lo mismo que pasa cuando conocemos a una persona, ¿no? Hay muchas veces que nos equivocamos, otras veces que a lo mejor no, con la percepción que teníamos de esas, pues sí, de la primera vez que a lo mejor conocimos a alguien, ¿no? Por lo regular siempre tratamos de identificar, y lo primero que registra nuestro cerebro es visualmente, este, a lo mejor su cara, el cómo es físicamente, y después de eso ya empezamos a hacer como recuerdos de el tono de voz, la claridad de voz que se tiene, ¿no? Y por último, pues ya viene toda esta parte de concepción, de tener una idea de cómo es esa persona, pero ya en aspectos mucho más cualitativos, ¿no? En referencias que a lo mejor si vemos que está haciendo una buena acción, pues la registramos y nos vamos haciendo una concepción. Ahí es donde empieza a surgir toda la parte de la concepción también, ¿no? Entonces, entre mayor tiempo pase estudiando algo, entre mayor tiempo pase este, realizando un análisis en específico, pues mayormente mi concepción va a ir creciendo, ¿no? Eh, es como la otra vez les mencionaba, qué pasa con una persona a lo mejor que viaja a muchos lugares
del mundo, pues va a tener una concepción mucho más grande, va a tener como todavía una, una forma, ¿no? De ver las cosas que a lo mejor tenga una percepción mucho más global, ¿no? Si muchas veces le preguntas a alguien que a lo mejor solamente ha estado en un cierto lugar, pues lo único que te va a poder hablar es del contexto que hay como alrededor. A lo mejor sí se va a ayudar a través de algunos estudios, libros y si no o si tiene tecnología, pues va a poder ampliar, ¿no? Como estos horizontes, pero creo que la parte visual y el estar en contacto con otras culturas de manera física te va a dar como una experiencia mucho más completa, ¿no? Entonces, este tema pues me gustaría justamente desmenuzarlo lo que más se pueda, pues para poder entender este tipo de cuestiones, ¿no? De lo que pasa en nuestro cerebro, cómo lo captamos, cómo siempre va a ser como esta máquina que va a estar creando, y va a estar explotando todo lo que ve a su alrededor, ¿no? Como tal. Obviamente, aquí los sentidos forman una parte principal dentro de todas estas concepciones que podamos ir viendo y sintiendo, ¿no? Creo que va a ser a través también de todo lo que podamos explorar, ¿no? Muchas veces sabemos que si quitamos alguno de los sentidos, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos a desarrollar otro. Somos capaces de hacer eso, de ir equilibrando, pero si alguno falta, sumarle al otro un poco más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto también de personas que a lo mejor, digo, llámese también personajes históricos, ¿no? Que se han tenido alrededor del tiempo, donde pues no escuchan y pueden crear cosas justamente a través de esa percepción o a través de ese sentido que puedan ir desarrollando mucho más sorprendentes, ¿no? De que una persona que a lo mejor tenga todos los sentidos a la vez como tal. Entonces, cada uno de nosotros va a ir relacionando la parte auditiva, la parte visual, como un sistema de recepción como tal, ¿no? También el tacto, digo, cada uno sabe si es mucho más visual o es mucho más auditivo. Creo que también vale mucho la pena aquí hacer como el análisis y saber como en qué punto se encuentran cada uno, por qué son más auditivos, por qué son más visuales, por qué a lo mejor se llevan, o su fuente de inspiración está más en la parte del olfato o del tacto. Me gustaría saber, digo, por lo regular tenemos como un punto específico en donde tenemos un patrón muy repetitivo, ¿no? En donde no somos visuales o somos auditivos, pero me gustaría que ustedes me explicaran en estos puntos, ¿no? En donde nosotros somos como esta fuente justamente de información y qué es lo que ha logrado en algún momento que ustedes puedan sacar a lo mejor les mencionaba, ¿no? Dentro de la práctica alguna canción, alguna poema que hayan hecho, o sea, a través de qué sentido ustedes sienten que han podido explotar más su percepción como tal. Eso es lo que me gustaría saber y el por qué. Entonces, Arturo, no sé si ahí me escuchas y bien y nos puedas decir en tu caso qué es lo que utilizas más para poder crear algún producto como tal, audiovisual o de qué manera tú piensas que tu percepción es más grande, ¿no? A través de los sentidos. No sé si entendiste Pues, como la idea. pues yo utilizo mucho lo que es la música para poder crear, ya que, o sea, al momento de que escucho la música que me gusta y todo eso, como que mi imaginación trabaja más y me llegan ideas más rápido. Ok, a través de la música, ok. Tenemos también que
como seres humanos, pues tenemos varias virtudes, ¿no? Y estas virtudes, pues las vamos a ir desarrollando. Entonces, me dices que tú vas como relacionando los sonidos, ¿no? Sí, Ok, pues justamente esta es una de las cualidades, ¿no? Que tiene que ver más con la parte de la rítmica, que tiene que ver justo con la parte de la composición, ¿no? Que creo que también es una fuente esencial y que pues a lo mejor no muchas personas tienen, pero creo que es una cualidad, ¿no? Que siempre vamos a tratar algunos de desarrollar y otros la tienen mucho eh, más certera, ¿no? Tienen como esta capacidad de poder tener esta percepción de una manera mucho más específica. Ah, ahorita les cuento un poco de esas historias o de esos datos curiosos que tenemos conforme a los sentidos, pero antes me gustaría justamente seguirlos escuchando. Bueno, tenemos que alguien es mucho más auditivo. Isaac, ¿tú qué serías? Pero ¿cómo? Porque no, esta parte viene dividida en aprendizaje, ¿no? Entonces, o habla específicamente de cuando creamos algo. Hablo justamente de el momento de que tú puedas hacer como un análisis y que puede ser en aprendizaje o que sea un sentido que tú mayormente exploras más, ¿no? Eres mucho más auditivo, eres mucho más visual o eres audiovisual. O sea, ¿de qué manera tú sientes que captas o percibes mayormente algo? ¿A qué sentido es el que sientes que tienes mucho más presente? Yo creo que, híjole, es que sí está muy parejo, Ujú, tanto como visual como auditivo, ujú. porque de manera visual lo tuve que ir desarrollando cuando empecé a trabajar, porque sí era yo más auditivo y ahorita en estos tiempos, bueno, sí hasta ahorita ya soy igual muy visual, pero nunca dejé como la parte auditiva. Ok, pues sí, serías entonces audiovisual, ¿no? Aprendiste entonces a tener a través del tiempo un poco más de percepción en estos dos sentidos, ¿no? Hiciste entre ambos pues una fórmula que te resultaba mejor en temas justo de poder percibir, ¿no? Y yo también soy como mucho más audiovisual. Ok, Manuel. No creo que no tenemos a Manuel aquí, pero que dentro de estos datos que tenemos un poco curiosos, leía en otra ocasión de aquellas personas que han desarrollado los sentidos o los han llevado a un punto, un paso más adelante, ¿no? Que nosotros. Y leía un poco el caso documentado que se tiene en Australia, que es bueno, y no solamente en Australia, se enfocaban también en otras tres partes del mundo de personas, pero no recuerdo de dónde eran las demás. Se llamaba Charles, el chico que habían presentado en donde decían que era kinestésico justamente, pero en la parte justamente de que él dice que empezó a desarrollar pues en su cerebro procesos cognitivos acerca de la percepción mucho más avanzados que la gente normal, ¿no? Si la gente utiliza el 8, el 9% de la capacidad de la percepción que tiene, ¿no? En general el cerebro en los estudios y en las funciones que realizaron a través de pues varios, les comentaba, ¿no? Estudios ya mucho más clínicos a través de tomografías y actividad cerebral que tenía o tiene más bien este hombre porque todavía existe. Él mencionaba que en muchas ocasiones había
pasado tiempo en algunos lugares de rehabilitación mental cuando pues él no tenía ningún problema. O sea, confundían lo que él tenía con problemas justamente de alucinaciones y demás, pero al final se dieron cuenta que no tenía nada absolutamente de eso, sino era una persona kinestésica quien decía que, por ejemplo, cuando llovía, el agua la veía de colores, que por ejemplo, cuando estaba en algún tipo, la primera vez, él describe que la primera vez que fue a un antro o a un lugar donde había demasiada música, sentía los sabores de la música, ¿no? Entonces, pues cuando trató de explicar esto, pues evidentemente todo el mundo le decía, pues tú estás un poco loco, ¿no? O sea, creo que está ya fallando un poco de tu percepción, o te está sucediendo algo, o justamente estás empezando a tener alucinaciones. Y entonces se empezó a preocupar porque él dice que no lo tuvo siempre, o sea que de pronto despertó esto en él y pues empezó a preocupar, y que cada vez más, ¿no? De las veces que llovía empezaba a ver colores que también muchas personas no percibe, o que en este mundo no existen esos colores para las personas comúnmente, ¿no? Y él empezaba a captar ciertas cosas muy diferentes. Por ejemplo, tenía notas dulces y notas amargas cuando un sonido era alto. Y ya en estos estudios y en este documental que hicieron, él empezó, gracias a la tecnología, a contactar personas que tenían esta habilidad, ¿no? Y esta sensación, esta percepción, y se dio cuenta que no era la única en el mundo, que hay casos documentados en donde pues hasta ahorita me parece que son 4 o 5 personas alrededor del mundo quienes desarrollaron este tipo de percepción, ¿no? O sea, su cerebro llegó un poquito a otro nivel y empezó a relacionar sabores, a relacionar otros tipos de colores. Entonces, pues, realmente suena esta situación como muy alucinante, ¿no? Entonces, en este documental, pues justo le piden hacer un video, por ejemplo, cuando llueve, y obviamente a través de manipulación digital dicen, así es un poco como tú puedes sentir, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? De este tipo de colores son más o menos los que sientes o como ves que caen, o sea, son en un tipo más neón o son un tipo de colores más fríos. Entonces, él empieza a hacer como este estudio con personas que analizan toda esta actividad cerebral y también con la parte de la digitalización, y pues es todo un espectáculo, ¿no? El hecho de saber un poco cómo perciben las personas kinestésicas los sentidos, o sea, cómo se lleva a un siguiente nivel y cómo lo digitalizaron, pues realmente es como si vivieran en un mundo mágico y de fantasía. Digo, si este mundo es igual mágico y de fantasía en algunas ocasiones, pues creo que estas personas que aún lo perciben de cierta forma, es realmente pues muy, muy alucinante, ¿no? Y había otra de las personas que salía en este documental en donde explicaba, dice, por ejemplo, cuando ellos conectaron y se vieron para grabar este documental como tal, pues cada uno decía, pues yo siento los, los sonidos, ¿no? Por ejemplo, y había otra que decía, no, y es que a mí me pasa algo pues un poco diferente a lo que los demás tienen. O sea, mi kinestesia está basada, por ejemplo, en el que yo, si voy a un lugar donde hay una saturación de música, empiezo a ver formas, o sea, empiezo a ver formas en mi alrededor, ¿no? De colores. O sea, si voy, en este caso, el chico que sentía un poco notas dulces y notas amargas en un lugar, por ejemplo, en una discoteca, ella decía que veía como salir formas de colores dentro
de un espacio, ¿no? En particular, o de donde salía la música, veía como estas formas. Por lo regular siempre no tenían una forma en específico. Ella decía que era como parte de humo y parte como si fueran burbujas, ¿no? Como tal. Entonces, pues ya explicaba el especialista en actividad cerebral que pues esto es debido a que se desarrolló una parte del cerebro en cuanto a la percepción que no todos los humanos logramos tener esa capacidad, que es muy difícil, y que ellos a través, por ejemplo, uno era un músico y la otra chica, pues también no tenía muy bien desarrollado el sentido de del olfato, ¿no? Como tal, pero sí desarrolló como otras características. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar nuestro cerebro? ¿Cuántas cosas no conocemos en estas referencias de percepción, ¿no? Y pues estas cosas que resultan realmente, yo cuando las escuché, pues resultan muy, muy, muy alucinantes, ¿no? Creo que es demasiado interesante el poder conocer estos temas de percepción, que es realmente lo que nos ha asombrado. O sea, en todos estos museos que en algún momento hay, por ejemplo, como en el de Tokio, que es interactivo y que es una, cuando lo hicieron, dijeron que era como una carta de amor hacia la sensación y la percepción, ¿no? ¿Qué tanto nos permite jugar con estos elementos? ¿Qué tanto podemos hacer a través de lo que sentimos y de lo que podemos como capturar del mundo, ¿no? En este museo como que les mencionaba también que está dedicado a los sentidos, digo, creo que si pueden ahí revísenlo en YouTube, o les paso el nombre, en donde pues básicamente de una manera interactiva hacen que tengas en un momento pues todo este pasaje o este viaje en temas de sentidos, ¿no? Tanto interactividad con agua como con formas, colores, luces, y, y cómo salen, igual en los documentales he visto, salen personas como que con otro chip, ¿no? O sea, qué tanto juegan estos sentidos a tu favor y qué tanto también pueden no jugar tan en tu juego, ¿no? Entonces, pues este tema, pues la verdad está bien, bien padre, ¿no? De poder entender y de poder comprender hasta dónde puede llegar nuestro sentido ya de imaginación, de percepción y como tal, ¿no? Y dentro de los puntos que ustedes marcaron también en ideas principales, ya del segundo video que tiene que ver con la división de qué es percepción y qué es sensación, pues me gustaría igual escuchar a algunos cuál es la diferencia que pudieron encontrar de uno del otro. Arturo, ¿qué es para ti una sensación y qué es una percepción? Una sensación es, pues, algo que, ¿cómo se llama? Pues, algo que puedes sentir, o sea, suena redundante, pero la Ujú, verdad ujú. es una sensación, es algo que puedes sentir. Y una percepción es como algo que ya te pasó y dices, no, es que esto me puede volver a pasar, o a lo mejor, no sé, yo ya hice, no sé, una taza de café y presiento que le eché muchísimo café, no sé, por poner un ejemplo. Perfecto, ok, bien, Isaac, para ti, ¿qué es una percepción y qué es una sensación? Para mí una sensación es la información que podemos recibir, es decir, cuando llega la información a nuestro cuerpo, cómo lo sentimos, cómo lo percibimos. Eh, no, bueno, cómo lo sentimos, es Ujú, decir, la información que recibe nuestro cuerpo. Cuando recibimos el calor, recibimos el frío, recibimos el audio que está entrando por nuestro oído, lo que estamos viendo. Y la percepción es cómo lo interpretamos, cómo nuestro cerebro utiliza información anterior, con experiencia, o inclusive si hemos hablado o oído de ello
aunque no lo hemos sentido, inmediatamente nuestro cerebro lo puede conectar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablan del vértigo, cuando somos pequeños y nos dicen, no, pues existe algo que se llama vértigo. No lo hemos sentido, pero tenemos la información de él y en algún momento lo vamos a sentir, ya sea por miedo, por alguna vivencia o algo así, ¿no? Por un mareo. Entonces nuestro cerebro puede coordinar esta parte de la sensación con nuestra información para dar una interpretación de los sentidos que estamos teniendo. Pero la interpretación igual va un poquito más para allá porque ya tiene esta parte del razonamiento lógico. Entonces, por ejemplo, dentro del arte, la percepción cambia muchísimo de las personas porque no solamente entra la parte de su conocimiento, sino la parte también de sus sentimientos y de sus vivencias que han tenido, lo que puede cambiar cierta interpretación o inclusive su estado de ánimo o lo que sintió un poco antes. Y pues yo creo que sin esta parte de la sensación no podríamos darle una interpretación al mundo. Y igual lo mismo, sin esta parte de la interpretación, de la percepción, no podríamos sentir al 100%, ¿no? Sería solamente como las máquinas que reciben ceros y unos, así solamente recibiríamos la información, pero no le podríamos dar un sentido a todo esto. Claro, exactamente, digo, ambos tienen, pues, la razón. Esto funciona, eh, como con una respuesta, ¿no? Inmediata que se tiene, por ejemplo, sucede la sensación y como respuesta inmediata tenemos también una percepción, ¿no? Es como que esa conjunción perfecta que tenemos. Y bien lo mencionan, la sensación es aquello instantáneo, aquello que está pasando, aquello que rápidamente me va a permitir pues tener esa experiencia subjetiva, ¿no? Asociada pues principalmente a un estímulo que es físico y que implica rápidamente un registro y codificación pues de la información. De ese estímulo como tal, llámese en estos mensajes del sistema nervioso que tenemos en ese preciso momento, ¿no? En el que sucede como tal la sensación que ya puede considerarse justamente y que responde a algún nivel como de conciencia de algún tipo de órgano que podamos tener o sentido, ¿no? Eso por la parte de la sensación, en donde intervienen 3 puntos importantes, que es el estímulo físico, podemos hablar también de la respuesta fisiológica y la experiencia sensorial como tal, que el estímulo físico pues está referente a la materia forma, de la energía en la que nos afecta, ¿no? A los órganos, por ejemplo, el sentido o el estímulo de la luz pudiera ser uno de ellos. La respuesta fisiológica pues es mucho más complejo, ¿no? De todas esas actividades que tienen cada uno de nuestros órganos en el sentido de los nervios, del cerebro, de cómo reaccionan ante este estímulo y como tal la experiencia sensorial, que es ya algo mucho más psicológico, mucho más subjetivo, ¿no? En donde pues, se captan como tal sonido, sabor, olor, como tal. Y la parte de la percepción, que ya en sentido mucho más común como tal podemos encontrar que es un registro sensorial fiel como tal, así lo podemos definir, que proporciona una información mucho más objetiva o está encaminado a esa parte de objetivismo sobre la realidad. La percepción es esa interpretación compleja ya como tal de la realidad, un proceso de construcción de estos sentidos que hemos tenido y de estos estímulos que consiste en relacionar esos puntos y esos estímulos aislados que muchas veces le vamos a dar un significado, ¿no? Un significado y aquellos indicios sensoriales que ya los vamos a tener clasificados. Entonces aquí hay como muchos términos
y justamente a veces es un poco difícil, ¿no? El poder identificar a cada uno, pero ya es también de manera intrínseca, un poco que sabemos y que siempre hemos experimentado la sensación y la percepción, ¿no? Hasta un niño te pudiera mencionar un poco cuál es una sensación y la percepción, si se lo explicas de una manera mucho más fácil, lo va a poder identificar, porque es algo que tiene un método empírico como tal, empieza con un método empírico de la experiencia y luego ya lo codificamos como tal, ¿no? Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar a la clase del día de hoy. En la siguiente, pues vamos a ver un poco sobre la práctica que también les mencioné, de que escribieran algún tipo de canción, algún tipo de material, ¿no? Visual, auditivo como tal, para poder ahí explorar un poco más esos niveles y estímulos que cada uno tiene y cómo los puede codificar el otro, ¿vale? Entonces, pues estamos en contacto, chicos, que tengan un muy buen martes y pues bueno, buen día. Gracias igualmente. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente. Bye.